Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. La amenaza del cambio climático nos hace imaginar un terrible apocalipsis para el planeta. La extinción masiva de especies vegetales y animales, hambruna, migración de seres humanos, inundaciones, tsunamis, desaparición de islas y costas y un largo etcétera francamente de terror. Estos riesgos serán mucho peores en el largo plazo y sin embargo ya estamos experimentando hoy algunos de sus síntomas más graves. Si se lograra pronto un acuerdo entre las naciones que más contaminan, sin embargo las consecuencias podrían mitigarse. Pero hasta ahora no ha sido posible lograr un gran acuerdo político entre los principales gobiernos. Los escenarios parecieran estar cambiando. La COP21, por lo pronto, que se está llevando justo ahora en París, tiene como principal mérito abrir una propuesta conjunta, por primera vez, entre los gobiernos de Estados Unidos y de China. Por cierto, en esta cumbre también México está jugando un papel destacado. Para revisar las propuestas y conclusiones de la COP21, hoy por la noche hemos invitado a Émilie Barraza, corresponsal de la radio francesa RTL. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Today we're gathering here in Paris for the opening ceremony of the United Nations Conference on Climate Change. I believe that with all parties making joint efforts with sincerity and confidence, the Paris Conference will yield satisfying results. Ce qui est une grande nouvelle, c'est que Barack Obama le dise alors qu'il y avait un doute sur sa volonté d'aboutir à un accord contraignant. Et vous avez vu d'ailleurs que l'opinion publique américaine a beaucoup évolué puisqu'elle se dit massivement favorable à un accord contraignant. On sent vraiment une dynamique collective qui est en train de se déclencher. I've come here personally to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. This is a turning point. That this is the moment we finally determined we would save our planet. Émilie, bienvenida a Los Corresponsales. Me da mucho gusto tenerte. Gracias, muchas gracias a ti. Hablamos de la COP21, se está llevando a cabo, ya va andando más allá de una semana. Y sin embargo, quisiera regresarme un poco antes y preguntarte, ¿qué expectativas originalmente había en esta cumbre? ¿Cuántos países estaban invitados? ¿Qué implica que haya sido en París? Sí, el contexto en el cual comenzó a llevarse esta cumbre. Bueno, pues la cumbre son 195 países más la Unión Europea. En total son más de 200 países que están reunidos alrededor de una mesa discutiendo y negociando para lograr tener un acuerdo para reducir las emisiones de gas de efecto invernaderos. ¿Qué ocurran hoy en París tiene alguna implicación? ¿Hay mayor atención, mayor interés? Sí y no, creo que es paradójico porque ahora vemos que el foco de atención mediática está realmente enfocado al tema de la seguridad, del terrorismo y de la seguridad. Entonces vamos a ver si esas 2 semanas de negociación y de cumbre sobre el clima va a lograr, digamos, cambiar esa focalización, esa atención sobre el problema climático. Estamos viendo que hay realmente una tensión enorme en París. Hubo manifestaciones, marchas prohibidas en París. Entonces la acción de la sociedad civil sí está realmente, digamos, impactada por el estado de emergencia que hay hoy en día en París. Es una cumbre que arranca con una novedad, o déjame plantearlo desde este punto de vista. En realidad ha habido un fracaso tras otro para lograr un gran acuerdo entre las principales naciones que contaminan, que emiten gases con efectos nocivos. China había sido muy difícil de convencer para un acuerdo, y claro, está creciendo a tasas tales que requiere de alguna manera contaminar. La India ha sido difícil de convencer, Brasil ha sido difícil de convencer, y sin embargo ocurre una novedad. Otro país que también tenía resistencias, los Estados Unidos, con el liderazgo de Obama, consigue un acuerdo con China. Esto parece como de mediados del siglo XXI, acuerdo entre estas dos naciones para un tema tan importante. ¿Cómo lo lees tú? ¿Sí es ese el verdadero banderazo de salida de esta COP21?
Es un acuerdo histórico, es claramente un acuerdo muy simbólico y esperemos que sí pueda, digamos, augurar y dar buenas noticias para el fin de esa cumbre y lograr un acuerdo. El tema es que efectivamente son dos países que sí tenían muchísimas dudas y actitudes bastantes opuestas a un acuerdo, sobre todo restrictivo, que haya, digamos, un mecanismo de vigilancia de las leyes, diferentes leyes y obligaciones que podría haber con un tratado internacional. Entonces, el hecho de que haya un tratado entre Estados Unidos y China, que son los dos mayores productores, emisores de CO2, de dióxido de carbono, sí es bastante simbólico, bastante fuerte. Déjame dividir la discusión en dos. Todo mundo, por lo menos de dientes para afuera, están dispuestos a disminuir las emisiones. Sin embargo, no se está dispuesto a que haya un policía supranacional que esté revisando si las cifras de emisiones son reales o no. Ese es el por problema. ejemplo, ahora nos enteramos que China mintió, que tiene una producción de emisiones contaminantes 17% por encima de lo que había declarado. Un policía, un vigilante supranacional, le estaría diciendo a los chinos mentirosos. Ese es el dilema, ese es el problema principal. Aquí está el problema, sí. A ver, ¿cuáles son los mecanismos que podrá haber para vigilar? ¿Quién va a vigilar? Los países ricos, los países industrializados desde hace muchísimo tiempo, que sí, ellos tienen una deuda histórica con el planeta porque ellos llevan más de 100 años contaminando. Los países emergentes en desarrollo que ahora contaminan muchísimo, como la India, como China, como Brasil, como México también, que hace parte de los 20 países que más contaminan el planeta, Estados Unidos, Canadá, que contamina muchísimo. Entonces ahí está el problema. ¿Quién va a vigilar? Una instancia internacional, una reunión de países, y ahí va a estar el punto fundamental de la negociación. No se ha hablado todavía de cuál es el tipo de instancia, si es una suerte de organismo multilateral como el Tratado Atlántico Norte, que lo que hace es justamente un órgano vigilante de las armas nucleares y su proliferación. Tendríamos que encontrar un mecanismo similar para un número mayor de países. El tema es que nadie está de acuerdo sobre ese punto. Si puede ser, por ejemplo, autovigilancia, que cada país se vigile a sí mismo y rinda cuenta a una instancia internacional, a la ONU, por ejemplo, pero estamos viendo que exactamente hay países que están emitiendo, China está emitiendo, Rusia está emitiendo también, hay muchísimas sospechas y en realidad todos nos damos cuenta de que a lo mejor todos los países están emitiendo sobre eso. Otro problema. Si hay una instancia internacional, ¿dónde estará? En la ONU, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en un país que no contamina, en un país que sí contamina, ahí está el problema. Perdón que insista, ¿la OTAN no es el mejor modelo? ¿No es el que mejor ayudaría a fijar las reglas? Creo que la OTAN no. La ONU sí tendría y tiene un papel fundamental, porque por dos razones. Primero, me refiero más al mecanismo de la OTAN, ¿eh? No, desde luego no la OTAN encargada, pero al mecanismo de la OTAN. No, porque la OTAN no es democrático en el sentido de que un país no es igual a una voz, mientras que en la ONU un país es una voz. Es el único lugar en el mundo, en este planeta, donde las Islas Maldivas, donde Bangladesh como México tienen exactamente el mismo peso que Estados Unidos o cada país de la Unión Europea. Y ahí en este sentido, en esas negociaciones sobre el clima es fundamental. Ahora, no todos los países están contaminando igual. O sea, No. Las Islas Maldivas no contaminan igual que China. No contaminan. Entonces, en realidad es un mecanismo que tiene que ser lo suficientemente robusto para enfrentar a las grandes naciones contaminantes. Exactamente. El tema, el primer presidente de la India, por ejemplo, inventó un concepto muy interesante que es el tema de la justicia climática. ¿Qué es la justicia climática? Hay países históricos que contaminan muchísimo. Hay países en vía de desarrollo, entre comillas, que ellos empiezan a contaminar muchísimo, como la India, como China o Brasil, por ejemplo. Países históricos que desarrollaron la época industrial, que es lo que está contaminando, pero que ellos hoy en día no contaminan casi nada, como Suecia, por ejemplo. Entonces el tema es quién va a pagar, quién ayudará a los países en desarrollo en ayudar para que salgan de las energías fósiles, para que salgan del petróleo y esas cosas, para justamente... Me preocupa el término del premier indio, porque en realidad lo que está diciendo es, ustedes ya contaminaron y ya crecieron, déjenos crecer y perdónenos contaminar. Si la India no entra a un acuerdo similar al que China está planteando, no va a ser serio el acuerdo.
Y es muy difícil permitirle a la India que siga contaminando al ritmo que está contaminando. Y pongo a la India porque es uno de los actores que podría estar bloqueando el acuerdo de la COP21, ahora que veamos sus conclusiones. Ve más allá con la discusión de la India, el papel de la India, porque además puede ser el país más poblado del mundo y en breve un país con un ritmo de desarrollo incluso superior al de China, como se espera. India sí tiene, en 2015 tiene un crecimiento superior mayor al de China, pero el argumento del primer ministro indio es: nosotros tenemos más de 500 millones de habitantes que no tienen electricidad en nuestro país y que esa gente también tiene derecho a tener electricidad, a tener un carro, a tener acceso, a esa modernidad que está contaminando hoy en día. Entonces, ese argumento del presidente, del primer ministro indio es interesante porque sí dice, ok, nosotros estamos dispuestos a bajar, pero que nos ayude también los países históricos que contaminan desde más de 150 años en ayudarnos para desarrollar energías limpias. Esto, en estricto sentido, querría decir que países como Estados Unidos o como Inglaterra no solo deberían frenar su desarrollo para no seguir contaminando, sino frenarlo doblemente para que países como la India pudieran emerger. O sea, en realidad lo que está diciendo es un desafío doble a las naciones históricas. ¿Tú ves políticamente viable el planteamiento del primer indio frente a las comunidades políticas de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de los Estados Unidos? ¿O ahí es donde se puede trabar la negociación? Se puede trabar y se va a trabar claramente, y creo que el acuerdo va a ser muy insuficiente en ese sentido, porque ya estamos viendo que la ayuda de los países desarrollados, los países ricos, a los países pobres en desarrollo es inferior a las expectativas. Hay 100.000 millones de dólares cada año que van a ir a los países en desarrollo para que desarrollen nuevas energías limpias. Es insuficiente, es claramente insuficiente. México, dices, está entre los 20 países que más contaminan, es la economía entre la 13 y la 11, dependiendo cómo lo quieras ver, y claramente jugó a favor del acuerdo, a favor incluso políticamente de estadounidenses y chinos. ¿Dónde dejas a México en esta negociación? Pues México es bastante importante, ha jugado y está jugando un papel diplomático fundamental, porque México hace parte oficialmente de los países en desarrollo, que no es un país histórico de emisiones de gas a efecto invernadero, y al mismo tiempo ya hace parte de los países que más contaminan el planeta. Entonces, y con su cercanía con Estados Unidos y sus buenas condiciones diplomáticas con la Unión Europea, sí está jugando un papel fundamental para justamente influir y mejorar las negociaciones. Y ahora estamos esperando justamente a esa apuesta limpia. Mientras el acuerdo no se dé, los países están libres de hacer como puedan. Dándose el acuerdo, en realidad lo que se estaría estimulando es el desarrollo tecnológico para apostar por las energías limpias. Es decir, y este es el asunto. Si el acuerdo se lograra, vas a tener mucho más dinero buscando energías que no contaminen. Si no se da el acuerdo, este tipo de salidas al margen a través de la industria petrolera se seguirán dando, Meli. Sí. Y incluso con un acuerdo habrá que ver qué tipo de energías limpias, en qué condiciones, porque hace falta energías limpias, pero también energías limpias que respeten a las sociedades. Estamos viendo en México, tenemos ejemplos, por ejemplo, de parques eólicos enormes, gigantescos. Entonces hay que ver en qué condiciones se está llevando a cabo ese desarrollo. El tema de la energía genera dolores de cabeza por todos lados. Es muy complejo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Corresponsales. Te pregunto nada más, del 1 al 10, ¿será un buen acuerdo? ¿Le pones 7, le pones 8, le pones 2? Le pongo 5. 5. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Corresponsales. Gracias por habernos permitido compartir esta conversación y observar al país en el escenario del extranjero.